Muy buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Si pueden subirle ahí atrás para que pueda escuchar mejor. 1, 2, probando el sonido. ¿Sí? Ok, ahí estamos. Bueno, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana. Sabemos que hay algunos hermanos que nos visitan de otros lugares. Sabemos que también hay familia, ¿verdad? Algunos hermanos que están entre nosotros hoy. Queremos que se sientan plenamente bienvenidos. Amén, iglesia. Así que vamos a comenzar esta mañana, como siempre, pidiendo a usted toda su atención, porque las palabras que voy a decir hoy no son mías, sino que vienen de la palabra de Dios como debe ser. La historia de la iglesia comienza en una ciudad llamada Jerusalén. Desde Jerusalén, los cristianos comenzaron a predicar el evangelio. Si nunca había visto un mapa de las tierras en el tiempo del Nuevo Testamento, por aquí lo puede ver. Desde Jerusalén, la parte sur de aquellas tierras, comienza la iglesia a extenderse hacia el norte, hacia el oeste, llegando a Asia Menor. En Asia Menor se establecen varias iglesias. Los cristianos iban predicando por todas partes. Llegan a diferentes regiones, como Galacia, como Iconio, como Listra. El libro de los Hechos nos narra esto. Y cuando ellos fueron más al oeste, llegaron a otras regiones. Y una de ellas era la región de Acaya. Y una ciudad específicamente donde llegaron a predicar se llamaba Atenas. Atenas es la ciudad donde el apóstol Pablo llega junto a sus acompañantes a predicar el evangelio. Y es desde esta ciudad que él predica uno de sus más poderosos sermones que le dan el contenido a nuestra lección de esta mañana. Hoy puedo decir yo, después de estudiar estos pasajes con toda confianza, que ustedes no van a escuchar un sermón de su servidor, una lección o un mensaje mío, sino que vamos a descubrir qué es lo que Pablo le dice a la ciudad de Atenas, un mensaje que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Así que quiero que todos puedan ir en sus Biblias a Hechos capítulo 17, porque estaremos leyendo algunos pasajes que van a ser claves para entender las lecciones de este poderoso sermón que Pablo predica. ¿Desde qué ciudad dijimos? A Atenas. Y antes de poder empezar a leer, y en lo que usted llega a Hechos, quiero hablarles un poco más sobre Atenas. Creo que algunos, por cultura general, cuando escuchamos Atenas, se nos viene a la mente Grecia, ¿no? La gran Grecia. Atenas era una de las ciudades más importantes de Grecia. Grecia fue uno de los imperios que gobernó sobre el mundo por muchos años, antes que gobernaran los romanos. Y Atenas se había quedado todavía con el tiempo, a pesar de que los romanos ya habían conquistado Grecia, Atenas se había quedado todavía como un testimonio de lo grande que había sido el imperio griego. Y hay algunas cosas que nosotros deberíamos saber sobre Atenas. Número uno es que mostraba al mundo la prosperidad que había tenido Grecia. Miren, Atenas estaba llena de monumentos, llena de edificios, llena de construcciones majestuosas, que parecía que era un museo viviente. Cualquiera que llegara a Atenas se quedaba boquiabierto al ver lo hermoso que era la ciudad y lo grande que había sido el imperio que había establecido esta ciudad. Atenas también era conocida en aquel entonces por ser, si esto me ayuda, un símbolo de la idolatría griega en su máxima expresión, en su máximo esplendor. Sabe que los atenienses tenían la cultura de ser muy religiosos. Y eran tan religiosos que tenían una cantidad innumerable de dioses. Eran muy idólatras. De hecho, se dice que en Atenas había un lugar donde nuestro hermano Isaac leyó que es llevado Pablo, que se llamaba Areópago. Y el Areópago era una especie de teatro
rodeado por montañas, donde llegaban los más prominentes filósofos a hablar de la vida, a hablar acerca de Dios o de sus dioses. Ellos tenían en ese lugar diferentes altares. Y tenían tantos que la historia nos dice que había un altar que ellos habían puesto por si acaso se les olvidaba un dios. Ellos decían, bueno, tenemos el dios del fuego, el dios del agua, el dios del sol, el dios de la luna. Y si se nos olvida uno, vamos a poner un altar a un dios que no conocemos. Imagínense cómo eran ellos, sumamente idólatras. Y por último, se nos dice que Atenas también era un centro de filosofía y ciencia. ¿No será que por eso se dice que de Grecia salen los más grandes filósofos? ¿Se acuerda usted Sócrates, Platón o Aristóteles? Grandes pensadores, ¿no? Que hablaban sobre la vida, hablaban sobre la religión y proponían diferentes maneras de pensar. Esta era Atenas. Y esta es la ciudad donde Pablo le correspondía predicar el evangelio. Cuando yo investigaba sobre Atenas, me hacía la pregunta de ¿qué hubiese dicho yo a esta gente? ¿Cuáles hubieran sido mis palabras para estas personas? Y la respuesta que venía a mi mente es que quizás no hay mejores palabras ni hay mejor discurso que el que escoge Pablo para decirles en aquel precioso día. Porque Pablo se va a disponer a predicarles a ellos un sermón realmente poderoso. Y mire la introducción de Pablo. ¿Le parece si leemos en nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 17? Vamos a leer versículos 22 y 23. Y permítame llegar ahí. Hechos capítulo 17, versículos. Permítame. 22 y 23. ¿Están conmigo? Ok, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, o esta inscripción. ¿Cómo decía la inscripción? ¿Lea conmigo en voz alta? Al Dios no conocido. ¿Ya ve que no le mentía? Y termina diciendo el 23. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo hoy os anuncio. Mire qué manera de introducirse a su sermón. Pablo no comienza señalando y atacando la religiosidad de los atenienses. No comienza diciendo, ustedes son una bola de idólatras. Es momento que escuchen la verdad. No. Pablo dice, admiro su religiosidad. Me doy cuenta que ustedes creen en Dios o en sus dioses. Pero la verdad que Pablo les dice a ellos es que a pesar que ellos eran religiosos, no conocían ¿a quién? Al verdadero Dios. Pablo dice, ustedes bien son religiosos, pero no conocen al verdadero Dios. Él admira que habían dejado una señal, ¿no? Un altar para ese Dios no conocido. Y parte de manera muy creativa y siendo inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, parte de esa verdad, esa realidad en Atenas para predicarles acerca del Dios verdadero. Y es que comenzar de esta manera una conversación sobre Dios abre las puertas, ¿no? Abre las puertas como nosotros nos introducimos a hablar con las personas. Si lo hacemos atacando su fe y su religiosidad, o lo hacemos reconociendo y admirando las cosas positivas que puedan tener, y a partir de ello entonces presentarles al verdadero Dios. Y eso hace Pablo. Él mira esto en Atenas y parte de ahí para presentarles al verdadero Dios.
Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué es lo que Pablo les comunica a ellos? ¿Qué es lo que él pretende que los atenienses, y vamos a decir hasta el día de hoy, nosotros tengamos que saber acerca de Dios? Y hemos titulado de la siguiente manera. Es que Pablo le da 4 verdades en su sermón a los atenienses sobre Dios, ¿ok? Les va a declarar 4 poderosas verdades. Y estas verdades yo la puedo preguntar a usted más tarde, la voy a preguntar entre semana, ojalá que se acuerde. Vamos a ver si le damos un premio, ¿ok? Entonces Pablo les va a presentar 4 verdades. Veamos la primera de ellas en el versículo 26. Vamos a leer, versículo 24. 24 hasta el 26. Siéntase como si estuviera ahí en el Areópago, en la ciudad de Atenas, escuchando estas palabras que Pablo va a comenzar a decir a estas personas. Versículo 24, ¿están conmigo? Preséntanos a Dios, Pablo. Ok, dice 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo. Pues Él, oiga lo que nos comienza a decir, Él, ese Dios, es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire que cuando Pablo comienza a presentarles a Dios, él deja muy claro que no viene a hablarles de un Dios más, ¿sí? De una nueva estatua que podían levantar ahí para este nuevo Dios. De hecho, eso querían escuchar ellos. Háblanos de un nuevo Dios. Pero no, Pablo no pretendía presentarles a un Dios más, sino al Dios verdadero. Y es evidente por las palabras que acabamos de leer. Yo me di la tarea, para hacerles esto un poco más fácil, de enumerar algunas cosas que Pablo les dice a ellos describiendo a Dios. Mire, él comienza diciendo, ese Dios a quien yo les predico, número 1, es el creador ¿de qué? De todo. ¿Ustedes miran a su alrededor? Bueno, Dios es el creador de todo. Además de esto, ese Dios es Señor ¿sobre qué? Sobre todo. Es más, es decir, la palabra Señor quiere decir autoridad. Tiene autoridad sobre todo. Además, dice Pablo, ese Dios no habita ¿en dónde? En templos hechos por manos humanas. Ese Dios, además de todo esto, es quien da a todos vida. Y termina diciendo, ese Dios es el dueño del tiempo y de nuestra existencia. Wow, cuando ellos escucharon estas palabras, yo creo, sin temor a equivocarme, que se dieron cuenta que estaba hablando Pablo de un Dios diferente a los que ellos adoraban, diferente en su naturaleza. Porque probablemente ellos tenían dioses para cada una de las cosas que Pablo dice sobre el Dios verdadero. Tenían al Dios para el tiempo, el Dios de la creación, el Dios, los dioses que habitaban en los templos, el Dios que había dado la vida. Sin embargo, Pablo dice, el Dios a quien yo les predico es dueño y Señor de todas estas cosas. No es un Dios más. Y esa es la primera verdad que entonces Pablo les presenta a los atenienses en aquel día. Y es que existe un solo Dios. Esta verdad que Pablo predica, estimados hermanos y amigos, no era de inspiración propia o personal. Esta era la verdad que había sostenido la fe de los israelitas desde años. Cuando Dios les había dicho una tras otra vez que Él era el verdadero Dios y no había dioses fuera de Él. Esta verdad sostuvo a Israel por todos los años en los que fueron el pueblo de Dios.
Y es la misma verdad que Pablo comienza predicando a los atenienses, en la cual nosotros también perseveramos hasta el día de hoy. Existe un solo Dios. Y ese Dios es testificado a través de las cosas mismas que nosotros vemos a nuestro alrededor, símbolo y evidencia de su creación o de su poder creador. El tiempo actual en el que nosotros vivimos muchas veces trata de atacar esta verdad. Ponga atención a esto, por favor. Para los atenienses, las palabras de Pablo eran relevantes porque ellos, entre todas las deidades que tenían, debían conocer al verdadero Dios. Pero para nosotros es relevante hoy porque vivimos en un mundo que no solo niega a Dios, sino que también declara que no existe. ¿Tú crees en un Dios? Bueno, es porque eres ignorante. Bueno, eres ignorante si buscas a Dios porque no existe. ¿Sabe que en los últimos años este mundo, este país especialmente, ha dado a luz una cantidad de ideologías, de pensamientos, entre ellas el ateísmo? ¿Alguien sabe qué es un ateo? ¿Qué es un ateo? Es alguien que no cree en Dios. Es alguien que declara vehementemente que Dios no existe. Y esto está en las escuelas de nuestros hijos, en las universidades, donde han tratado de decirle a la gente y a nosotros también que creer en Dios es símbolo de ignorancia o ceguera religiosa. Y la peor respuesta que hemos tenido los cristianos ante estas preguntas es el silencio. Es a veces callar a nuestros jóvenes en sus preguntas y decirles, uy, no dudes, cuidadito y las preguntas. Como que si no sirviéramos a un Dios de verdad y un Dios que puede soportar cualquier duda o cualquier pregunta acerca de su existencia, porque no creemos por ignorancia. Hay un área de la teología que uno estudia cuando está preparándose para el ministerio que se llama apologética. Fíjense, yo estudio varios semestres a veces de apologética. Y la apologética literalmente es el área de la teología en la que las personas nos preparamos para defender las evidencias de la existencia de Dios. Y hay muchos argumentos que han sido provistos por años, no por personas ciegas o personas ignorantes, sino por los más grandes científicos que han pisado esta tierra. Nadie te puede decir a ti y me puede decir a mí que creer en Dios es símbolo de ignorancia, porque los más grandes avances científicos que han venido para este mundo han sido traídos por personas que han creído en Dios. Los cristianos hoy callamos y a veces nos da un tanto quizás vergüenza de decir que existe un verdadero Dios, por lo que el mundo ha querido tratar de imponer, que creer en Dios no tiene sentido. Pero yo le invito a que pueda prepararse, que pueda indagar, que pueda estudiar, que no se calle, que no calle las preguntas de sus hijos, porque nuestro Dios también podemos amarle con la mente, con el intelecto, y eso lo dice Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si Dios fuera un Dios irracional, que para creer en Él tendríamos que apelar a la ignorancia, entonces no es el verdadero Dios. Pero tenemos razón y evidencia para decir lo mismo que Pablo dijo hace aproximadamente 2000 años, que existe un solo Dios. La siguiente verdad que Pablo le dice a los atenienses es que los hombres necesitan buscar a ese Dios. Y lean conmigo el versículo 27, por favor. Versículo 27. Lo tenemos todos. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, saber de Dios puede ser interesante. Saber de Dios
puede ser algo que la mayoría de personas lo hacen. Creemos en Dios. Vivimos con el Dios en la boca, decimos por allá. Pero una cosa distinta es lo que Pablo le dice en el versículo 27. Y es que no solo basta con conocer a ese verdadero Dios, sino que necesitamos, ¿qué? Buscarlo. Necesitamos buscarlo. Y aquí donde yo aprovecho de recordarle la lección que estudiábamos hace un par de semanas, ¿se acuerda? Cuando decíamos que el verdadero sentido de la vida el ser humano lo encuentra cuando toma la gloriosa decisión de buscar a su Creador, de buscar a Dios. La gente ha buscado su satisfacción, su plenitud en tantas cosas. El dinero, la fama, las posesiones, los logros en la vida, los títulos. Y se han dado cuenta que han llegado a tener todas estas cosas, decíamos hace un par de semanas, pero al final de cuentas se han seguido sintiendo vacíos, solos, sin ganas de vivir. ¿Cómo es eso? Bueno, porque Pablo nos dice una poderosa verdad. Y es que el ser humano necesita ir a su Creador para encontrar el verdadero sentido de su existencia. Y dice Pablo, Él no ha estado lejos, como para que ustedes digan, no, ha sido difícil encontrarlo. No está lejos. Dios nunca quiso estar lejos de su creación, pero su creación, lastimosamente, sí quiso estar lejos de Él. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué al hombre le cuesta buscar a Dios? ¿Nunca se ha preguntado eso? O hagámoslo más personal. ¿Por qué me cuesta a mí buscar a Dios? ¿Por qué si yo entiendo que existe un verdadero Dios, por qué resisto buscarlo? Bueno, el Señor Jesús, o mejor dicho, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 19 y 20, nos da una muy buena respuesta. No es la única, pero es una muy buena. ¿Por qué nos cuesta hacer lo que debemos hacer? Dice Juan 1:19. ¿Están leyendo conmigo? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Lea conmigo en voz alta lo que sigue. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gracias. Sigue diciendo, mire, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ama la luz. Eso dice. Oh, perdón. Una palabra un poco distinta, ¿no? Aborrece la luz y no viene a la luz. Y mire por qué no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Mire, he escuchado a tantas personas decirme, no, es que yo no creo en Dios porque las evidencias no me son suficientes. Yo creo que no soy tan ignorante como tú para creer en Dios. Pero detrás de esa supuesta insuficiencia de evidencia, lo que está verdaderamente escondido es lo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. La gente no busca a Dios porque buscar a Dios representa un desafío espiritual de transformación. Oro a Dios porque me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Las evidencias no me son suficientes. Mentira. Mentira. Lo que no te son suficientes probablemente son las ganas y esas fuerzas de voluntad para venir a la luz y que la luz señale lo que hay que cambiar. Y eso es muchas veces más difícil que aceptar una evidencia. Pero cuando el Señor hace fricción, oiga bien, cuando el Señor hace fricción con nuestros deseos, con nuestros pecados, con nuestros impulsos, naturalmente el ser humano se resiste y ama su libertad, quiere quedarse su libertad. Entonces, ¿por qué esta verdad que Pablo predica a los atenienses, que necesitamos buscar a Dios, se vuelve tan difícil? Porque muchas veces falta la voluntad para que la luz de Dios transforme nuestra vida. Vamos a la tercera verdad, porque el tiempo avanza más rápido de lo que yo hablo.
Versículo 28 y 29. ¿Está conmigo? Versículo 28 y 29. Me gusta el silencio, ¿saben? Disfruto el silencio porque eso quiere decir que usted me está escuchando. Pero cuando le pregunte, responda, por favor. 28 y 29. ¿Le parece si vemos la tercera verdad? ¿Están listos? Ok, solo con la hermana que dijo vamos a estudiar. Pasemos, hermano. ¿Están listos? Amén, ok. Vamos. Hasta Alan entiende. 28. Dice, porque en él, sigue diciendo Pablo a los atenienses, en él vivimos, en ese Dios, y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, mire, Pablo era lector, había leído a los atenienses, porque el linaje suyo somos. 29. Escuche bien. Siendo pues linaje de Dios, no podéis pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación. ¿De quiénes? De hombres. Miren, los atenienses, como todos los seres humanos en la historia, tenían la inclinación o esa tendencia natural en nosotros de tratar de ver a Dios en aquello físico o material. Mire, si usted investiga un poco más, si usted lee un poco más, hoy que tenemos acceso tan fácilmente a la información en internet, podrá notar que los atenienses eran muy creativos para todas las formas, colores y figuras que ellos trataban de crear para representar ¿a quién? A Dios. Y esto no es extraño hasta el día de hoy, ¿no? Siguen existiendo personas hasta el día de hoy que pretenden ver a Dios a través de una escultura producto de la imaginación de hombres, como dice Pablo, no como digo yo. Entonces, esto da lugar a esta tercera poderosa verdad del apóstol. ¿Quiere leerla en voz alta conmigo? ¿Ok? 1, 2, 3. El verdadero Dios no es un ídolo. Mire, al ver todo lo que había visto, Pablo se da cuenta que tenía que aclarar esta verdad y decirles, no es posible que ustedes crean que la divinidad o la deidad, la naturaleza divina de ese creador puede ser vista a través de una figura. No hay, oiga bien, figura ni escultura que pudiera representar la grandeza y el poder de ese Dios a quien Pablo estaba predicando y a quien nosotros predicamos hasta el día de hoy. Pero ha sido el intento del ser humano, ¿no? Quererlo ver a través de algo. Entonces, el mismo apóstol, unos años después, hace una declaración en la carta a los romanos que intenta responder a esa pregunta, ¿cómo ver a Dios? Y quiero leerlo para usted aquí al frente. En Romanos capítulo 1, versículo 20. Mire lo que Pablo dice un tiempo después a los romanos. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, hablando de Dios, su eterno poder y ¿qué más? Divinidad, se han visto con poca claridad. Con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Sabe qué dice Pablo a los romanos? ¿Quieren ver a Dios? Vean a su alrededor. ¿De verdad necesitan algo físico o material para ver a Dios? Véanse en un espejo y dense cuenta que el Creador es lo que es, porque su creación nos da testimonio de lo que es. El salmista decía siglos atrás, los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos da testimonio de la obra de sus manos. El Salmo 19, versículo 1. El verdadero Dios no puede ser visto, le dice Pablo a los atenienses, en un ídolo, en una figura, en una imagen. Ahora, esta verdad tiene implicaciones más profundas y necesito entonces una más profunda atención de su parte. Porque, oiga bien,
entender que Dios no es un ídolo nos hace darnos cuenta de la realidad de nuestra fe y de cómo podemos buscar a Dios en nuestra fe. Lastimosamente, los atenienses buscaban a través de estos medios físicos o materiales tener comunión con Dios, pero no es la manera en la que Dios esperaba esto de ellos, ni de nosotros tampoco. A veces hay creyentes, hoy en día, escuche bien, que siguen poniendo su fe en especies de creencias o incluso amuletos, como que eso los acerca más a Dios. Un día platicaba con un hermano que me decía, hermano, yo no dejo la Biblia por ninguna parte. Ajá, explíqueme más. Yo la Biblia me la llevo al trabajo, me la llevo a la escuela, me la llevo no sé dónde, me la llevo aquí y allá, porque la Biblia me protege, hermano. Bueno, yo respeto esa creencia, pero él me decía, el libro físico me protege. Ahora, el hermano creía, oiga bien, que cargar la Biblia todo el tiempo le cuidaba o le protegía. Pero quizás no creía en la misma manera que ese libro tenía el poder de transformarle. Porque usted veía sus pasos y su vida personal y era un desastre. Entonces él decía, la Biblia me tiene cerca de Dios, me protege y me cuida. Pero su vida personal no daba testimonio de lo que está escrito en la Biblia. Hay gente que tiene el libro de Salmos en su capítulo 91 abierto en la casa. Para tener la protección de Dios, hermano. Pero esa Biblia nunca es leída más en esa casa. Está como un adorno en la casa. Y es que es bueno valorar la Biblia, ¿no es cierto? Es bueno valorar el papel, el libro, lo que aquí está escrito. Pero no deberíamos convertir la Biblia, ni cosas materiales o físicas, en amuletos o en creencias que pretendan hacernos a nosotros acercarnos a Dios. Porque pregúntese de qué sirve una Biblia bien cuidada, intacta o llevada por todas partes si nuestra vida no refleja las verdades que ella nos declara. O de repente cargar una cruz, ¿no? O yo ando la cruz por todas partes. Esta cadena no me la quito, hermano. Esta pulsera por nada del mundo me la quito. Entonces aquí está la profunda verdad que yo veo en esta tercera lección, o en esta tercera verdad de Pablo. ¿Está lista para que lo leamos? ¿Está listo? Oiga, conocer y servir al verdadero Dios, si usted entiende esto, me doy por satisfecho esta mañana. Conocer y servir al verdadero Dios va más allá de lo físico o material. Se ve más bien, léalo conmigo en voz alta, en un corazón transformado y en una vida ¿qué? Consagrada a Dios. Al verdadero Dios, amada iglesia y amigos presentes, se le conoce y adora en el Espíritu. Valoramos su palabra, pero en la misma medida la ponemos en práctica. Vivimos nuestra fe aquí el domingo, pero no porque aquí es el único lugar donde esté Dios. También durante la semana ponemos en práctica su palabra. Nuestra fe no es testificada con una cadena colgada en nuestro cuello, o una cruz que llevamos en nuestro bolsillo, o un cuadro en nuestra casa con un versículo bíblico en la pared, o un post de Facebook y de Instagram diciendo cuánto amamos a Dios. La obra del verdadero Dios es testificada mediante una vida consagrada a su voluntad. Porque el verdadero Dios no es un ídolo. Oro a Dios que me entienda esto. Versículo 28 y 29 y nos vamos. Versículo 28 y 29. ¿Están conmigo? Vamos a ver la cuarta lección. 28 y 29. Bueno, del 30, perdón. Del 30 hasta el 31. Ahí tenemos la cuarta. Porque el 28 y 29 ya lo hemos visto. Nadie me dijo. ¿Qué pasó? No me dijeron, hermano, ya leímos eso. Estamos bien serios. Dice el versículo 30. Ok. Pero Dios, va casi terminando Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué?
No los escuché, ¿de qué? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, ¿de dónde? De los muertos. Yo creo que Pablo se va acercando a su conclusión en su mensaje a los atenienses y para nosotros también esta mañana, de una manera que yo creo que resume la predicación de la iglesia desde Jerusalén hasta Asia Menor, hasta Italia y hasta Mesa, Arizona. Estos últimos pasajes creo que le dan el porqué a la predicación del Evangelio. Y es que él termina diciendo que ahora ellos ya no eran ignorantes. ¿Cuándo una persona ya no es ignorante, estimados hermanos? ¿Cuándo? Cuando conoce, cuando escucha, cuando oye. ¿Sabe que escuchar la palabra de Dios es una bendición, es un regalo? Pero también escucharla se convierte en ¿qué? Una responsabilidad. Y no sé, yo creo que invitamos a las personas y hoy nuestros amigos presentes, estamos muy contentos de compartir este regalo con usted, de escuchar predicada no mis opiniones ni pensamientos personales, sino lo que dice la Biblia. Pero también esto le responsabiliza. Esto le hace a usted no poder apelar a la ignorancia. Porque todo hombre que es expuesto al Evangelio, entonces se convierte en responsable de qué hace ante el Evangelio. Y mire, si pudiéramos resumir las palabras que Pablo dice en el siguiente pasaje, es que ese Dios a quien él estaba predicando, todos los hombres tenemos la responsabilidad ¿de qué? De estar, ¿cómo? A cuentas con él. Y habla de esta palabra tan temida, tan tenebrosa a veces, arrepentimiento. Hay gente que piensa que está arrepentida porque llora. Yo me arrepentí, ¿por qué? Porque lloré y me sentí mal. Pero no es ese el arrepentimiento bíblico. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento viene del origen griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que tiene que ver no con un sentimiento simple de sentirse mal o de tener ganas de llorar. El verdadero arrepentimiento se define como un cambio de mente y de vida. Y eso marca la diferencia. Porque ¿cuántos no se habrán sentido mal o habrán dicho que se han arrepentido porque han llorado, pero al día siguiente sus hechos han sido iguales o peores? El arrepentimiento no es llorar, ni sentirnos mal. El arrepentimiento es cambiar. Y este es el poderoso desafío con el que Pablo va terminando este mensaje para los atenienses y yo también. El Señor, hasta el día de hoy, ese verdadero Dios, sigue esperando nuestro arrepentimiento. Ese cambio verdadero de vida. Esa transformación que no se deja ver en lo físico o en lo material, sino en un día a día que dé testimonio de que Él es capaz de cambiar lo que el hombre no puede cambiar. He visto yo preciosos testimonios de hermanos que cuentan lo que fueron ayer, lo que fueron hace 10 años, pero lo que son ahora. Son una nueva criatura y han sido transformados para la gloria de ese único y verdadero Dios. Eso queremos para usted. Entonces, yo creo que podemos resumir estas últimas palabras de Pablo de la siguiente manera, y hoy sí ya casi termino, hoy sí de verdad. Les dice, miren, ya no hay ignorancia. Y como ya no hay ignorancia, es momento de tomar una decisión. Es momento de que decidan qué van a hacer con ese Dios que ha sido manifestado a ustedes, con ese Cristo que a ese Dios ha enviado al mundo.
y les da una razón con la que vamos a terminar. ¿Quiere leer esa última frase conmigo? Dice, porque un día seremos juzgados. Hace poco tuve la conversación con una persona que me dijo literalmente, si tú crees en Dios siendo juez, no crees en el verdadero Dios. Porque Dios es amor. Dios es misericordia. Dios no es juez. Entonces lo llevé. No me puse a pelear diciéndole yo no opino. No. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Donde literalmente leí para él que dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que según haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10, firma apóstol Pablo. La gente se confunde hoy, porque pretende decirnos que somos odiosos por decir que habrá un juicio. Pero es que la gente odia la verdad, ¿no? Porque ese Dios, si bien es cierto, es amor, y es presentado ahora para todos ustedes como con esa oportunidad de recibirles en su amor, también traerá un día en el que seremos juzgados. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con ese verdadero Dios? ¿Qué se lleva usted este día de ese poderoso sermón predicado desde dónde? Desde Atenas. Puede terminar la invitación después del canto. Invito a nuestro hermano que pase a frente y puestos de pie, todos por favor, vamos a entonar un canto de invitación. Voy a pedir a los hermanos atrás que pongan de vuelta mi presentación. Oh, creo que está ahí. Porque si usted fue curioso y no siguió mi indicación, lo cual en este momento le perdono, se da cuenta que al final hay 3 resultados del sermón de Pablo. ¿Sí? Hay 3 respuestas, maneras en las que la gente reacciona a lo que Pablo había dicho y las cosas no han cambiado al día de hoy. Vámonos hasta el final, ayúdenme por favor ahí. Y quiero que lean conmigo rapidito los últimos versículos de Hechos 17. Y con esto terminamos. Vamos, pónganle turbo ahí. Eso. Ya casi. Uno más. Uno más. Ahí estamos.
Llegamos, todos juntos. Mire el versículo 32. ¿Cómo termina esta historia? Dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, hablando de lo que había sucedido con Cristo, primera reacción, algunos, sigue pasando, algunos se burlan. Otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Sí, hay gente que no necesariamente se burla, pero dice, la próxima. 33. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero algunos, ¿qué pasó con algunos? Se unieron a él y creyeron. Entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita. Trabajaba literalmente en el Areópago este hombre. Y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La historia no cambia. La gente o se burla o lo deja para después o decide obedecer. ¿Cuál será su decisión? Si usted decide obedecer lo que la Biblia enseña, lo que los primeros cristianos hicieron para ser cristianos, no fue levantar su mano y aceptar a Cristo. No fue hacer una oración de fe para obtener el perdón de pecados. No hay ningún argumento ni fundamento bíblico para ello. Los primeros cristianos oyeron el Evangelio, creyeron en él, confesaron al Señor Jesucristo, se arrepintieron como se hizo el llamado a los atenienses y fueron bautizados no porque ya eran salvos, sino para el perdón de sus pecados. La misma invitación queremos hacer hoy. No queremos cambiar el mensaje primitivo. Si alguien desea aceptar esta invitación, puede quedarse de pie mientras los demás pueden sentarse.